Llegó a la hacienda cargando al hijo en brazos y casi nada más. El vestido lleno de polvo, los pies en carne viva dentro de los botines viejos, la mirada de quien ya no sabía para dónde correr. Y fue justo en la tranquera de aquel hombre que el mundo se detuvo. Un hacendado de 40 años que había jurado nunca más abrirle la puerta del corazón a nadie. ¿Qué pasó después? Nadie en los alrededores se lo esperaba, ni él mismo se lo esperaba. Pero a veces Dios no pide permiso para cambiar una vida. Si crees que Dios usa el dolor de una persona para curar el dolor de otra, deja tu like ahora. Suscríbete aquí al canal Cuentos del Campo y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Y cuéntame en los comentarios desde qué rincón de México nos estás viendo. A finales del siglo XIX, en regiones aisladas de México, historias como esta eran comunes. La hacienda San Benito quedaba lejos de todo. El camino de terracería que llevaba hasta ella serpenteaba entre lomas cubiertas de pasto seco, cruzaba 2 puentes de madera carcomida por el tiempo y se perdía en medio de un monte bajo antes de abrirse a la explanada grande. Era el tipo de lugar que uno solo encontraba si sabía dónde buscar o si estaba lo suficientemente perdido como para dejar de elegir el camino. En las mañanas de invierno, la neblina bajaba de los cerros y envolvía la casa principal como un abrazo frío, dejando todo suspendido en un silencio que parecía no tener fin. Era bonito, de esa manera quieta que las cosas solitarias a veces son. La casona era sólida, de adobe grueso y techo de teja, con un portal al frente y un traspatio donde crecía un naranjo viejo y un árbol de mango que debía tener la misma edad que la propiedad. Había una sala con una mesa larga, una cocina con fogón de leña, 3 recámaras en el pasillo y una más pequeña al fondo que servía para los huéspedes. Era una casa hecha para una familia, construida por manos que imaginaron a mucha gente viviendo allí. Pero hacía años que solo albergaba a un hombre. Ernesto había heredado aquellas tierras de su padre y de su abuelo antes que él. 40 años de vida, 30 de ellos vividos en esa misma hacienda. El hombre conocía cada piedra del suelo, cada curva del arroyo, cada capricho del cielo en ese pedazo de México. Conocía aquella tierra como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Y en cierto modo lo era, porque era todo lo que le quedaba de concreto, todo lo que no se había ido ni lo había decepcionado. Lo que ya no conocía o fingía no conocer era su propio interior. Había cerrado esa puerta con cuidado, la había atrancado por dentro y había tirado la llave en un lugar donde ni él mismo podía llegar. Los peones decían que el patrón no era un mal hombre, solo endurecido. Don Benito, el caporal de más edad, solía decir que Ernesto había sido diferente de joven, más relajado, más platicador, capaz de sentarse en el portal después de la cena y tocar la guitarra por 1 hora sin parar. Pero eso fue antes de Amelia, antes del doctor, antes de aquel día de invierno 7 años atrás, en que el mundo se le puso de cabeza en un pequeño consultorio y nunca más volvió a su lugar. Los que conocían la historia, y eran pocos, preferían no tocar el asunto. Y Ernesto agradecía ese silencio con la única moneda que sabía ofrecer: trabajo honesto, paga puntual y ni una pregunta de más. Ernesto se había casado con Amelia a los 31 años, después de 2 de noviazgo, llevados con la seriedad que el campo exigía. Los primeros años fueron buenos. Trabajo, cosechas abundantes, planes para el futuro y entre los dos, ese afecto tranquilo que no necesita de palabras para existir. El único punto de silencio era la ausencia de un hijo. 1 año, 2, 3, los intentos que no daban fruto, los rezos, los tés, las mandas hechas en el altar y finalmente el viaje al médico de la ciudad que entregó la respuesta como quien entrega una cuenta por pagar. El problema era de él, de Ernesto. Irreversible, dijo el hombre de bata blanca, sin posibilidad de tratamiento conocido. Regresaron de la ciudad sin decir una palabra en todo el camino.
Pasaron 3 meses en un silencio educado, decenas donde los cubiertos hacían más ruido que las voces. Al 4.º mes, Amelia hizo sus maletas. No se fue con escándalos ni gritos. Se fue una mañana temprano, cuando Ernesto estaba en el campo, y dejó solo un breve recado sobre la mesa de la cocina. Decía que no era capaz de vivir una vida sin hijos, que necesitaba otro camino, que esperaba que él lo entendiera. Ernesto lo leyó 2 veces, lo dobló con cuidado y lo guardó en el cajón. Nunca más habló del asunto, pero tampoco tiró nunca el recado. Aquella tarde de abril, 7 años después, el sol ya se inclinaba hacia el poniente, cuando don Benito regresó de inspeccionar el potrero norte, con esa expresión de quien se ha topado con un asunto espinoso y no sabe bien cómo presentarlo. Se quedó parado en el umbral del galerón, el sombrero en la mano, jugueteando con el ala entre los dedos. «Patrón, hay una muchacha tirada cerca de la tranquera del lado del arroyo. La traje hasta la sombra del granero, pero está muy débil para caminar. Trae una criatura en brazos». Ernesto no respondió de inmediato. En el fondo, sabía que no había nada que calcular. En el campo de aquel tiempo, ningún hombre de bien dejaba a una mujer tirada a la orilla del camino, sin al menos preguntar qué pasaba. Dejó el apero en el gancho, se limpió las manos en un trapo percudido y fue hacia el granero con paso regular, sin prisa, pero sin pausa. Clara estaba sentada en el suelo de tierra apisonada, recargada en la pared de adobe que aún guardaba el calor del sol de la tarde. Tenía 29 años, pero el agotamiento en su rostro la hacía parecer mayor. Ojeras profundas, labios partidos por el sol y el viento, el vestido gris oscuro raído en los dobladillos y manchado de polvo del camino. Se había quitado los botines, porque los pies se le habían hinchado demasiado dentro del cuero, y los talones mostraban ampollas reventadas de quien ha andado demasiado lejos, sin descanso. Aun así, había en ella una compostura que llamaba la atención. La forma en que sostenía a su hijo contra el pecho, firme y protegido, demostraba que, por más que su propio cuerpo estuviera al límite, la protección de aquella criatura no había flaqueado ni un momento. El bebé dormía en su regazo con esa confianza absurda que solo los recién nacidos tienen, los puños cerrados, la respiración tranquila de quien aún no sabe que el mundo puede ser difícil. Ernesto se detuvo a unos 3 pasos. Miró a la mujer y luego al niño, y sintió algo que no pudo identificar en el momento. Una punzada sorda, vieja, como el dolor de una fractura que ya había sanado, pero que aún dolía con el frío. Se quedó mirando aquellos puños diminutos un segundo más de lo que pretendía. Luego levantó la vista hacia Clara. Ella alzó el rostro hacia él con una expresión que no era de súplica, era solo cansancio. El cansancio honesto de quien ha llegado al final de algo y aún no sabe qué viene después. La muchacha no estaba pidiendo un favor, ni humillándose. Estaba simplemente en el límite de lo que el cuerpo aguanta antes de detenerse, y tenía la dignidad silenciosa de quien lo sabe, sin necesidad de declararlo. Ernesto mandó traer agua y un trozo de pan de pueblo. Después se cruzó de brazos y esperó mientras ella bebía despacio, con la cautela de quien lleva el estómago vacío demasiado tiempo. Su nombre era Clara. El de su esposo había sido Octavio, un carretonero de un pueblo a 4 días de allí que había muerto de fiebre amarilla cuando el niño tenía apenas 3 semanas de vida. La enfermedad se llevó a Octavio demasiado rápido como para que alguien pudiera prepararse. Clara salió de la cuarentena para cuidar al marido enfermo y, cuando volvió en sí, estaba sola con un bebé de menos de 1 mes y una deuda de renta que no tenía cómo pagar. No tenía parientes por su lado. Su madre había muerto joven. Su padre había desaparecido en el camino cuando ella aún era pequeña, de esa forma en que algunos hombres se esfuman, como si nunca hubieran existido. Del lado de Octavio había un hermano mayor llamado Ramiro, que nunca había ocultado su desprecio por la cuñada pobre. Con Octavio muerto,
Apareció en menos de 10 días con la madre de ambos, y vinieron a hablar de herencia, de derechos y de Tomás. Dijeron que el niño necesitaba una familia de verdad, que Clara sola no tenía condiciones, que sería mejor para todos si entregaba al niño al cuidado de Ramiro. Clara miró a su cuñado, luego a su suegra, luego al hijo que dormía en el cajón de madera que servía de cuna, y respondió con una frase corta que no dejaba lugar a interpretación. Empacó lo suyo en menos de 1 hora, y salió por la puerta principal sin mirar atrás. Ernesto escuchó todo esto en pocas frases, porque Clara era mujer de pocas palabras y contó solo lo necesario. El bebé tenía 2 meses y se llamaba Tomás. Ernesto miró de nuevo al niño, que se había despertado, y observaba el mundo con esos ojos oscuros de los recién nacidos, las manitas abriéndose y cerrándose en el aire. La punzada volvió a su pecho, más profunda esta vez. Desvió la mirada y se quedó viendo el techo del granero por unos segundos, como si estuviera verificando si necesitaba reparación. La decisión que tomó no fue sentimental, o al menos eso se dijo a sí mismo. Era lo que cualquier hombre decente haría. Ella estaba demasiado débil para seguir su camino. El niño era pequeño. La noche llegaría en 2 horas, y el camino no tenía protección después de que cayera el sol. Mandó preparar la recámara del fondo, le pidió a don Benito que trajera agua tibia para que ella se lavara los pies lastimados, y le avisó a la cocinera, Gertrudis, que hiciera caldo y arroz para la huésped. Huésped fue la palabra que usó con cuidado, como quien elige una palabra tanto por lo que dice como por lo que no dice. Una palabra que llevaba fecha de caducidad implícita en su propio sonido. Gertrudis, que había criado a Ernesto junto con la propia madre de él y que lo conocía mejor que cualquier persona viva en esa hacienda, no dijo nada. Preparó el caldo, hizo el arroz, llevó todo en una charola y hasta puso un vaso de leche tibia al lado, porque había notado, con el ojo entrenado de quien ha ayudado a muchas mujeres en situaciones difíciles, que la muchacha estaba amamantando y necesitaba más que caldo. Cuando volvió a la cocina, se quedó moviendo las ollas con ese aire de quien tiene mucho que decir y está eligiendo guardárselo. Ernesto notó el silencio cargado de la anciana y no preguntó nada. Esa primera noche cenó solo, como de costumbre, en el extremo de la mesa larga que había sido construida para la familia y que llevaba años sirviendo solo a un hombre. El quinqué esparcía una luz débil por la sala y el silencio de la casa era el mismo de siempre. Organizado, acostumbrado, el silencio de quien aprendió a no esperar ruido de gente y fue dejando de extrañarlo. Pero desde el fondo, detrás de la gruesa pared de adobe, llegaba de vez en cuando el murmullo bajo de una mujer canturreándole a su hijo. Era una canción de cuna antigua, de esas que las madres del campo pasan de generación en generación sin necesidad de enseñarlas. El sonido atravesó la pared y alcanzó a Ernesto de una manera que no supo nombrar. No era nostalgia, exactamente. Era algo más vago y más profundo, como escuchar el nombre de un lugar donde uno nunca ha estado, pero que, por alguna razón, parece familiar. Empujó el plato a un lado y se fue a dormir más temprano de lo habitual. A la mañana siguiente, se despertó esperando encontrar la cocina como siempre, pero cuando empujó la puerta, Clara estaba de pie frente al fogón, moviendo una olla de atole con una mano y sosteniendo a Tomás apoyado en el hombro con la otra. El fuego estaba encendido y bien ajustado, la cocina olía a buen café, Gertrudis pelaba yuca en el banco de madera y las dos conversaban con la naturalidad de quienes ya se conocen desde hace años. Ernesto se detuvo en el umbral. Las dos mujeres se giraron hacia él al mismo tiempo y hubo un segundo en el que nadie supo exactamente qué decir. Él no dijo nada. Tomó su sombrero y se fue al campo.
Cuando regresó para el almuerzo, encontró la mesa puesta con un mantel de algodón blanco que probablemente había estado en el fondo de algún cajón durante años, olvidado junto con otras cosas que pertenecían a un tiempo en que la mesa tenía más gente alrededor. La comida estaba caliente y sazonada en su punto, con ese olor a comida hecha con atención y no solo por cumplir una obligación. En un rincón de la sala, en un cajón de madera forrado con una tela doblada y apoyado sobre 2 ladrillos, Tomás dormía con la respiración tranquila de los bebés que están bien. Ernesto se sentó, miró al niño por un momento, se sirvió y comió en silencio. Se acabó todo y pidió más. Algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Ella se quedó. No hubo un acuerdo formal, ni una larga conversación. Las cosas se fueron asentando como el polvo después de una tormenta, despacio, cada cosa encontrando su lugar casi sin que nadie lo ordenara. Clara cuidaba de la casa y de su hijo. Gertrudis tenía ayuda por primera vez en años, y la hacienda San Benito despertó a una rutina diferente, con olor a comida a la hora correcta, con la luz de la cocina encendida más temprano, con el sonido menudo de un bebé existiendo en medio de todo, y recordándoles a todos que la vida sigue siendo vida, incluso cuando casi olvidamos cómo es. Ernesto observaba todo desde lejos, cauteloso como el hombre que aprendió a desconfiar de cualquier cosa que parezca demasiado buena para durar. Veía a Clara hablarle a Tomás mientras le cambiaba los pañales, explicándole cada gesto con paciencia. Escuchaba el ruido de la casa ser un ruido diferente, menos vacío, menos mecánico. Y cada vez que Tomás hacía ese ruidito de bebé satisfecho, Ernesto sentía la punzada de vuelta en el mismo lugar de siempre, sin aviso y sin permiso. Aún no sabía qué hacer con eso. Por ahora, solo observaba, y eso, por sí solo, ya era mucho más de lo que había hecho en mucho tiempo. Las semanas fueron pasando con esa lentitud particular del campo, donde los días se parecen mucho unos a otros, pero van cambiándote por dentro sin que te des cuenta. La rutina de la hacienda San Benito se había reorganizado en torno a una nueva presencia, y lo curioso era que nadie lo había acordado. Simplemente sucedió, como suceden las cosas que eran necesarias incluso antes de ser esperadas. Clara se despertaba antes que todos, encendía el fogón, colaba el café, adelantaba el trabajo de la cocina mientras Tomás aún dormía en el rincón de la sala. Gertrudis llegaba poco después y las dos se dividían el trabajo con esa sintonía que se construye entre mujeres prácticas que no necesitan explicarse mucho para entenderse. La casa estaba más limpia, más organizada, más viva. Había flores en el jarrón de barro de la ventana de la sala, algo que Ernesto nunca había puesto y que apareció allí una mañana sin que él supiera decir cuándo. Estaba el olor a jabón de ceniza en la ropa tendida en el tendedero. La cerca del traspatio reparada porque los cerdos del vecino insistían en meterse. El quinqué del pasillo, siempre limpio y con combustible. Eran cosas pequeñas, pero eran exactamente el tipo de cosas que hacen que una propiedad parezca un hogar. Ernesto observaba todo con esa mirada acostumbrada a evaluar sin demostrar. Veía el mantel cambiado en la mesa, el baúl de la sala que siempre estuvo desordenado y que ahora tenía las cosas arregladas con cuidado. Notaba cuando Clara pasaba por el patio con Tomás en brazos, mostrándole las gallinas, las vacas, el arroyo allá abajo, hablándole al bebé de 2 meses como si entendiera cada palabra. Había algo en esa escena que Ernesto no podía mirar por mucho tiempo. Siempre desviaba la vista antes de entender por qué. Una tarde de jueves sucedió algo que ninguno de los dos había planeado. Ernesto regresó del campo más temprano debido a una lluvia rápida que llegó sin avisar, empapando todo e imposibilitando el trabajo en la vega.
Entró por la puerta trasera, fue a cambiarse la camisa mojada y cuando volvió a la cocina encontró a Clara parada con un retrato descolorido en las manos. No había revuelto nada a propósito. El retrato se había caído de lo alto del armario cuando ella alcanzó un tazón de barro y lo tenía en la mano. Con esa expresión de quien ha tocado algo que no debía y no sabe bien qué hacer ahora. En el retrato había una mujer joven, bonita, de cabello claro recogido con un lazo, el rostro serio con esa sonrisa contenida que las fotografías de la época exigían. Era Amelia. Ernesto se detuvo en el umbral de la cocina. Vio el retrato en la mano de Clara y por un segundo ninguno de los dos se movió. Clara colocó el retrato lentamente sobre la mesa, como si fuera de cristal fino. «Es bonita», dijo en voz baja, más para romper el silencio que por otra cosa. Ernesto entró, tomó el retrato, lo miró por un momento y luego lo volvió a colocar en lo alto del armario, más al fondo esta vez. «Fue mi esposa», dijo con una voz ni fría ni cálida, simplemente contenida. Clara no preguntó más, y él no ofreció más, y el asunto quedó suspendido en el aire de la cocina, como el humo de leña que tarda en disiparse. Esa noche, Ernesto se quedó en el portal después de la cena, algo que rara vez hacía. Se quedó mirando el patio oscuro, los grillos cantando en el monte, el cielo cargado de estrellas que el campo ofrece a quien tiene la paciencia de mirar hacia arriba. Pensó en Amelia con ese dolor viejo que ya no sangraba, solo dolía, el dolor sordo de algo que fue resuelto, pero nunca completamente resuelto. Pensó en todo lo que había guardado en ese cajón junto con el recado doblado, los planes, las expectativas, el nombre que habían elegido para el primer hijo antes de saber que el primer hijo no vendría. Rafael había sido el nombre elegido. Ernesto no había pensado en eso en años. Esa noche pensó y se quedó sentado en el portal hasta más tarde de lo habitual, con el ruido de los grillos y el olor a tierra mojada haciéndole compañía. Lo que no sabía era que Clara tampoco estaba durmiendo. Se quedó acostada en la recámara del fondo con Tomás, calientito a su lado, mirando el techo de madera oscura, pensando en ese retrato. No con celos, ni con tristeza ajena, sino con la comprensión tranquila de quien ya ha conocido suficiente pérdida como para reconocer la marca que deja en el rostro de una persona. Había algo en la forma en que Ernesto cargaba ese dolor que ella reconocía, porque se parecía al suyo, solo que más antiguo y más enterrado. Octavio había muerto hacía muy poco tiempo para que su dolor estuviera enterrado. Todavía estaba en la superficie, todavía ardía, pero ella había aprendido desde pequeña que el dolor no desaparece cuando uno se lo ordena. Uno lo carga, y un día se da cuenta de que lo está cargando más ligero, sin saber cuándo sucedió. Los días continuaron y en ellos fue sucediendo algo que Ernesto notó con sorpresa. Estaba empezando a encariñarse con Tomás. No de una manera que hubiera decidido, no de una manera que hubiera autorizado. Era algo que fue llegando por debajo, como el agua que se filtra lentamente en la pared de adobe antes de que aparezca la mancha. Tomás había cumplido 2 meses y medio, y estaba en esa fase en la que los bebés comienzan a notar el mundo a su alrededor con una atención que parece demasiado seria para una criatura tan pequeña. Los ojos oscuros del niño seguían cualquier movimiento, y hubo una mañana, una única mañana en que Ernesto había pasado por la sala donde Tomás estaba acostado en una manta y el bebé había girado la cabeza en su dirección y se había quedado mirándolo con esa extraña solemnidad de los recién nacidos, como si estuviera evaluando si ese hombre alto y serio merecía confianza. Ernesto se había detenido, se había quedado mirándolo de vuelta por unos segundos, y entonces Tomás había hecho algo que no esperaba.
Abrió la boca en un esbozo de sonrisa, todavía torcida, todavía más reflejo que intención, pero una sonrisa. Ernesto salió de la sala más rápido de lo necesario y fue al galerón a arreglar herramientas que no necesitaban ser arregladas. Cuando Benito apareció para preguntar sobre el trabajo de la tarde, encontró al patrón más callado de lo habitual y tuvo el buen juicio de no preguntar nada. Había un momento específico del día en que la guardia de Ernesto bajaba sin que él se diera cuenta. Era la hora de la cena, cuando el quinqué estaba encendido y la cocina tenía ese calor de fogón que transforma cualquier ambiente en algo más parecido a un hogar. Clara ponía a Tomás en el cajón improvisado, servía la comida y se sentaba en el lado opuesto de la mesa y comían. Al principio, en un silencio casi completo, luego con pequeños intercambios de palabras sobre cosas prácticas. El maíz que crecía bien, la vaca pinta que necesitaba atención, la teja del gallinero que se había roto con la última lluvia, conversaciones de hacienda, de gente que comparte un espacio y tiene responsabilidades en común. Pero en los intervalos, entre una frase y otra, había una calidad de silencio diferente. No el silencio vacío que Ernesto conocía bien, sino ese otro tipo, el silencio de dos personas que están a gusto en presencia de la otra, sin necesidad de demostrarlo con palabras. Fue en una de esas noches que Clara contó más sobre Octavio. No se lo habían pedido ni lo había provocado, simplemente sucedió, como suceden las confesiones verdaderas cuando el cansancio del día baja la guardia y las palabras salen porque se ha vuelto demasiado pesado guardarlas. Dijo que era un hombre bueno, trabajador, que se reía fácil y tenía esa manera de hacer que las cosas difíciles parecieran más pequeñas de lo que eran. Dijo que cuando supo que estaba embarazada, él había dado una vuelta entera a la manzana del pueblo, gritando de alegría, y que los vecinos habían salido a las ventanas, pensando que había ocurrido algo grave. Ernesto escuchó todo sin interrumpir, con esa atención silenciosa de hombre acostumbrado a escuchar el viento y calcular el tiempo. Cuando ella terminó, se quedó en silencio por un momento, y solo dijo que Tomás había heredado la suerte de haber tenido un padre así. Clara lo miró por encima del quinqué y no respondió, pero en su mirada había una gratitud que no necesitaba palabras para existir. Esa misma semana, un sábado por la mañana, había una yegua nueva en el potrero, todavía briosa, que los peones no habían logrado amansar. Era un trabajo de paciencia que Ernesto normalmente dejaba para los más jóvenes. Pero esa mañana fue al corral. Entró y se quedó 2 horas allí, quieto, dejando que el animal se acostumbrara a su presencia antes de intentar cualquier cosa. Benito lo observaba desde la cerca, sin entender bien qué había cambiado en el patrón. Había algo diferente en él en esos días, algo que el viejo caporal no podía nombrar con exactitud, pero que reconocía vagamente. Era la paciencia. No la paciencia de quien ha renunciado a querer, sino la paciencia de quien ha vuelto a creer que algunas cosas valen el tiempo que toman. La primera vez que Ernesto cargó a Tomás fue por necesidad, no por voluntad. Clara había resbalado en el escalón mojado del portal con el bebé en brazos. No llegó a caer, se aferró a la columna con el brazo libre, pero el susto fue lo suficientemente grande como para que soltara un grito corto. Ernesto estaba en el patio y llegó corriendo. Ella estaba bien, solo alterada, con el corazón acelerado, y le extendió a Tomás instintivamente mientras revisaba su propio tobillo que se había torcido ligeramente. Ernesto recibió al bebé sin pensar. Sostuvo el cuerpecito pequeño contra su pecho con sus 2 manos grandes y callosas por el trabajo, y se quedó allí parado mientras Clara se recuperaba. Tomás se quedó quieto, no lloró. No se agitó, se quedó mirando el rostro de Ernesto con esa atención seria de siempre,
sus ojitos oscuros estudiando esa cara nueva, esa barba cerrada, esos ojos cafés que lo observaban de vuelta con una mezcla de cuidado y asombro. Ernesto no se movió. Se quedó sosteniendo al niño más tiempo del que la situación exigía y solo se dio cuenta cuando Clara se levantó y extendió los brazos para recibir a su hijo de vuelta. Se lo entregó sin comentarios, fue al galerón a buscar una tabla para clavar en el escalón y no dijo nada más sobre el asunto. Pero esa noche, sentado a la mesa de la cena, cuando Tomás hizo el ruidito de siempre y Clara se levantó para cargarlo, Ernesto miró al niño por un largo momento y algo dentro de él se aquietó de una manera que no lo había hecho en mucho tiempo. Era una quietud diferente a la soledad. Era la quietud de quien está exactamente donde necesita estar, incluso sin haber planeado llegar allí. Aún no sabía qué hacer con ese descubrimiento. Había aprendido a desconfiar de las cosas que llegaban sin ser llamadas, pero esa noche, al menos esa noche, dejó que el descubrimiento se quedara sin intentar alejarlo. Algo más estaba sucediendo dentro de esa hacienda. Algo que Gertrudis había notado antes que nadie, porque una mujer de 60 años que ha criado a la familia de otro tiene el ojo entrenado para esas cosas. Veía al patrón regresar del campo a la hora del almuerzo, cuando antes a veces ni aparecía. Lo veía demorarse un poco más en la mesa, encontrar algún tema para comentar antes de levantarse. Veía la forma en que pasaba por la sala y echaba un vistazo discreto al cajón donde dormía Tomás. Lo suficientemente rápido para ser casual, pero lo suficientemente frecuente para no ser un accidente. Gertrudis no le dijo nada a nadie, solo continuó pelando su yuca, moviendo sus ollas y agradeciendo en silencio, porque esa casa había vuelto a tener vida dentro de ella. Clara, por su parte, había percibido que Ernesto era muy diferente de lo que la primera impresión sugería. La frialdad inicial, esa cortesía calculada de hombre que mantiene la distancia por principio, había dado paso a algo más real. No era afecto demostrativo. No era él quien llegaba sonriendo o iniciaba la conversación. Era más sutil que eso. Era la reparación del escalón del portal hecha el mismo día sin que ella lo pidiera. Era la leña que siempre aparecía apilada al lado de la cocina antes de que se acabara. Era la vez que Tomás había llorado en medio de la madrugada y ella había escuchado en el pasillo los pasos de Ernesto deteniéndose frente a la puerta de su cuarto antes de seguir adelante sin tocar. Eran gestos pequeños, casi invisibles, del tipo que solo aparece cuando uno empieza a prestarle atención a alguien. Y ella le estaba prestando atención sin querer, sin haberlo decidido. Había algo en ese hombre que aún no podía leer por completo, una habitación cerrada en una casa que ya empezaba a conocer. Y ese misterio la ocupaba más de lo que debería. No era una mujer de ilusiones. Sabía que estaba allí de paso. Sabía que la palabra huésped todavía flotaba sobre la situación, aunque ya nadie la usara. Sabía que entre ellos había una distancia que no era de metros, sino de historia, de dolor acumulado, de heridas que necesitan más que una buena convivencia para sanar. Pero también sabía, con esa honestidad que siempre tuvo consigo misma, que el corazón no pide permiso antes de empezar a moverse. Lo que Clara aún no sabía era que allá afuera, en un pueblo a 4 días de camino, un hombre llamado Ramiro estaba juntando información sobre su paradero y el de su sobrino. No lo había olvidado. No había olvidado la tierra. No había olvidado lo que creía que era suyo por derecho, y no había olvidado la frase corta que su cuñada le había dicho en la puerta antes de irse. La tormenta que se estaba formando en el horizonte todavía era invisible desde allí, demasiado pequeña para ser notada, pero estaba llegando, y cuando llegara, lo haría con la fuerza suficiente para obligar a Ernesto y a Clara a declarar en voz alta lo que aún no habían tenido el valor de nombrar, ni para sí mismos.
La lluvia llegó un martes de madrugada, de esas lluvias del campo que empiezan despacio y van creciendo hasta convertirse en el ruido de un río. Ernesto se despertó con el sonido de las tejas quejándose y fue a revisar la parte trasera de la casa, donde el techo del galerón tenía un punto débil que necesitaba reparación desde hacía semanas. Cuando pasó por el pasillo, vio que la puerta del cuarto de Clara estaba entreabierta y que el quinqué adentro estaba encendido. Se detuvo un segundo, lo suficiente para escuchar el llanto bajo de Tomás y la voz de Clara canturreando para calmarlo, y siguió adelante. Pero el sueño no volvió esa noche. Se quedó sentado en la cocina oscura, con el café que había calentado en el fogón casi apagado, escuchando la lluvia golpear el techo, y por primera vez en muchos años se quedó pensando en lo que sería despertar todos los días sabiendo que había alguien al otro lado de la pared. En esos días, la hacienda estaba en plena cosecha de maíz y el trabajo era pesado. Ernesto salía antes del sol y regresaba cuando la luz ya era débil, y había noches en que llegaba tan cansado que apenas terminaba de cenar antes de retirarse. Clara había empezado a dejarle el plato cubierto con un paño en un rincón del fogón para cuando él llegara tarde, sin que nadie se lo pidiera. Ernesto notaba ese gesto cada vez y cada vez no decía nada, pero se sentaba, destapaba el plato y comía con esa satisfacción silenciosa de quien está siendo cuidado sin haberlo pedido y sin saber bien cómo responder a ello. Fue durante la cosecha que Benito notó algo que fue a comentar con su esposa esa misma noche, en voz baja, como si las paredes pudieran oír. Dijo que el patrón había pasado toda la mañana trabajando de buen humor, que incluso había soltado una carcajada cuando el novillo nuevo se escapó del corral y salió corriendo por el patio con los peones detrás. Una carcajada de verdad, le dijo Benito a su esposa, la mujer que lo conocía desde hacía 30 años y que sabía el peso de esas dos palabras. La esposa se quedó callada por un momento y luego solo dijo, pues ya era hora, y no necesitó explicar más, pero fue justo cuando las cosas estaban más tranquilas que llegó la tormenta. Un lunes por la mañana, un hombre apareció en la tranquera de la hacienda. Era alto, de hombros anchos, con el sombrero de cuero echado sobre la frente y la mirada de ese tipo que no pide permiso para nada. Venía montado en un buen caballo, lo que decía algo sobre su situación económica. Y a su lado venía otro hombre mayor que Ernesto reconoció como Anselmo, un tinterillo que trabajaba en los pueblos de la región y que solía aparecer donde había disputas de tierras o de familia. Ernesto estaba en el patio cuando los dos llegaron. Se quedó parado, miró a los hombres y sintió que algo se endurecía dentro de él, incluso antes de saber quiénes eran. El hombre alto se bajó del caballo sin ser invitado, se quitó el sombrero con un gesto que pretendía ser cortés, pero era más arrogante que otra cosa, y dijo su nombre: Ramiro, hermano de Octavio, el difunto esposo de Clara. Dijo que estaba allí para buscar a su sobrino, que tenía documentos, que había una cuestión de herencia que involucraba al niño y que la justicia del pueblo había reconocido el derecho de la familia paterna a tener la custodia del niño hasta que se resolvieran los asuntos. Abrió la carpeta de cuero que traía bajo el brazo y le extendió un papel a Ernesto, con ese gesto de quien está acostumbrado a usar el papel como arma. Ernesto no tocó el papel. Se quedó mirando a Ramiro con esa calma que no era pasividad. Era el tipo de calma que precede a la decisión. La calma de quien está calculando cada palabra antes de decirla. Le preguntó si había anunciado su llegada. Ramiro dijo que no necesitaba anunciarse para buscar lo que era suyo. Ernesto dijo que en esa hacienda todo visitante anunciaba su llegada y que mientras no hubiera anuncio, no había visita recibida. Ramiro sonrió con esa sonrisa de quien cree que va ganando cuando la partida aún no ha comenzado.
Dijo que era cuestión de tiempo, que la ley estaba de su lado, que Clara era una viuda sin bienes ni familia, y que el niño necesitaba una estructura que ella no podía ofrecer. Ernesto escuchó cada palabra y no respondió de inmediato. Le dijo a Ramiro que volviera en 3 días, que para entonces consultaría lo que necesitaba consultar. A Ramiro no le gustó la respuesta, pero había algo en la forma en que Ernesto se mantenía parado en medio del patio, sin retroceder 1 centímetro, que desaconsejaba la insistencia. Montó su caballo, dijo que volvería y se fue con el tinterillo. Ernesto se quedó parado hasta que el ruido de los caballos se perdió en el camino de tierra. Luego se dio la vuelta y entró en la casa. Clara estaba en la cocina. Había escuchado todo por la ventana y el color había desaparecido por completo de su rostro. Sostenía a Tomás contra el pecho con ambas manos, los nudillos blancos de tanto apretar, los ojos fijos en Ernesto, con una expresión que nunca le había visto. Miedo puro, no el cansancio que había mostrado la primera vez que se vieron, no la dignidad silenciosa de quien aguanta. Era miedo, el miedo de una madre que ve la posibilidad de perder a su hijo y no sabe qué haría después. Ernesto la miró a Tomás, y algo se movió dentro de él con una claridad que no había experimentado en mucho tiempo. No era cálculo, no era obligación, no era carácter en el sentido frío que había usado tantas otras veces para justificar lo que hacía. Era otra cosa, más profunda y más urgente, del tipo que no pide ser analizada antes de actuar. Se sentó en la silla más cercana, le pidió que se sentara también, y cuando los dos estuvieron sentados, habló con la voz baja y firme de quien ha tomado una decisión y no busca aprobación, está comunicando. Dijo que Ramiro no tenía la ley tan de su lado como fingía. Dijo que los documentos de un tinterillo de pueblo pequeño no tenían fuerza automática, que necesitaban ser presentados ante el juez del distrito y que el juez tomaba en cuenta la situación real del niño. Dijo que un bebé de 2 meses bien alimentado, sano y con su madre presente pesaba más en la balanza que cualquier papel firmado por un hombre interesado. Clara escuchó todo en silencio y cuando él terminó, solo dijo: ¿y si no es suficiente? Ernesto se quedó en silencio por un momento. Luego dijo: entonces, le damos algo que no pueda rebatir. Clara no entendió de inmediato. Él explicó con esa objetividad directa de quien no sabe dar una noticia de otra manera, de la forma más recta. Si ella fuera su esposa, si Tomás viviera en una hacienda establecida con padre y madre reconocidos, Ramiro no tendría ningún argumento que se sostuviera. La familia paterna podía alegar la inestabilidad de una madre viuda y sin bienes, pero no podía alegar nada en contra de una familia constituida en tierra propia. Clara se quedó mirándolo por un largo tiempo, el tipo de tiempo que no se mide en segundos, sino en peso. Luego preguntó si le estaba proponiendo matrimonio por causa de Ramiro. Ernesto no desvió la mirada. Dijo que le estaba proponiendo matrimonio por causa de Ramiro, sí, pero no solo por eso. Dijo que había otras razones que aún no sabía poner en orden, pero que sabía que estaban allí. Esa honestidad cruda, sin adornos y sin romanticismo, fue lo que más impactó a Clara. Había hombres que prometían el cielo y las estrellas para conseguir lo que querían. Ernesto le había dicho la verdad incompleta, con la misma seriedad con la que decía todo lo demás, sin dorar ni ocultar la parte que faltaba. Ella se quedó en silencio por un momento más. Tomás hizo un ruidito en su regazo, giró la cabeza y se quedó mirando a Ernesto con esos ojos oscuros de siempre, y Clara respondió que necesitaba una noche para pensar. Ernesto asintió, se levantó y salió al campo como si tuviera asuntos que resolver que probablemente tenía. Gertrudis, que había escuchado toda la conversación desde la despensa donde fingía arreglar los estantes, esperó a oír sus pasos alejarse y entonces salió.
Se sentó al lado de Clara en la mesa de la cocina y se quedó quieta con ella por un momento. Luego solo dijo que Ernesto no era hombre de decir lo que no sentía, que si había dicho que había razones que no sabía poner en orden, era porque esas razones eran más grandes de lo que él estaba logrando admitir. Clara miró a la anciana sin responder. Gertrudis se levantó, volvió a la despensa y no tocó más el tema. Esa noche Ernesto no durmió. Se quedó en el portal hasta tarde, el perro viejo a sus pies, el cielo estrellado allá arriba, y fue honesto consigo mismo, de la forma en que solo es posible cuando uno está solo en la oscuridad, y no hay nadie más a quien convencer. Pensó en lo que había sentido cuando Ramiro dijo que vendría a buscar a Tomás. Pensó en la cara de Clara, con los nudillos blancos aferrando a su hijo. Pensó en la mañana de la lluvia, cuando se había quedado en la cocina, escuchando la canción de cuna al otro lado de la pared. Pensó en la sonrisa torcida de Tomás, esa mañana de sol. Pensó en todo eso, y supo que la propuesta de matrimonio había sido honesta en la parte que dijo, y honesta también en la parte que no dijo. Había razones que no sabía poner en orden, porque eran razones que un hombre que pasó 7 años convenciéndose a sí mismo de que no necesitaba a nadie, tiene dificultad para nombrar en voz alta. Pero estaban allí desde hacía más tiempo del que estaba dispuesto a admitir. A la mañana siguiente, Clara apareció en la cocina a la hora de siempre, encendió el fogón, coló el café y cuando Ernesto entró para el desayuno, ella estaba de espaldas a él, moviendo la olla. Sin volverse, sin preámbulos, con la misma simplicidad con la que decía todo lo demás, dijo que aceptaba. Ernesto se quedó parado en el umbral por un segundo, luego entró, se sentó en la silla, se sirvió café y dijo que le mandaría recado al cura del pueblo ese mismo día. Clara asintió sin volverse, y por un buen rato ninguno de los dos dijo nada más. Solo tomaron su café con el ruido del fogón y el trinar de los pájaros afuera. Y ese silencio tenía una calidad completamente diferente a todos los silencios anteriores. Tenía la calidad de las cosas resueltas, de las decisiones que uno sabe que son correctas incluso antes de entender completamente por qué. Ramiro volvió al tercer día, como había anunciado. Esta vez, Ernesto lo esperaba en la tranquera, y al lado de Ernesto estaba Benito como testigo. Ernesto le informó a Ramiro, con voz tranquila y palabras escogidas, que Clara sería su esposa en menos de 2 semanas, que Tomás viviría en una hacienda establecida con padre y madre reconocidos, y que cualquier alegato de inestabilidad o incapacidad de la madre quedaba cerrado a partir de ese momento. Ramiro escuchó todo con el rostro ensombreciéndose poco a poco, ese gesto de quien está perdiendo terreno y aún no lo acepta. Dijo que un matrimonio por conveniencia no engañaba a nadie. Ernesto dijo que no era un matrimonio por conveniencia, era un matrimonio, y que la diferencia entre ambos era problema de Ramiro entenderla, no de él explicarla. Ramiro se fue por segunda vez, y esta vez Ernesto sabía que no volvería con la misma seguridad. Podía volver con rabia, podía volver con más papeles, podía hacer ruido en los pueblos de la región, pero el argumento central había desaparecido, y un hombre sin argumento central hace ruido, pero no avanza. Benito esperó a que el ruido de los caballos se perdiera y le dijo al patrón en voz baja que había hecho lo correcto. Ernesto no respondió. Solo le dio una palmada rápida en el hombro al viejo caporal y volvió a la hacienda. Había una novia a la que avisarle que el cura había confirmado la fecha. Y había, aunque Ernesto no lo diría en voz alta a nadie todavía, algo más ligero dentro de él de lo que había estado en mucho tiempo. Una ligereza que no era la ausencia de peso, sino la sensación de haber puesto el peso en el lugar correcto, de haber finalmente dejado de cargar aquello que nunca necesitó ser cargado solo.
Sacó el recado de Amelia del cajón esa misma tarde, lo miró por última vez con ese dolor que ya no sangraba, y luego hizo lo que debería haber hecho años atrás. Lo dobló de nuevo, fue hasta el fogón de la cocina y puso el papel en las brasas lentamente. Se quedó viendo cómo la pequeña llama consumía esas palabras de una vez por todas, sin dramatismo, sin ceremonia, solo el final honesto de algo que necesitaba tener un fin, para que otra cosa pudiera tener un comienzo. La boda se fijó para un jueves, porque Ernesto no era hombre de esperar más de lo necesario cuando había tomado una decisión. No sería una gran fiesta. La hacienda no necesitaba una gran fiesta, y ninguno de los dos era del tipo que busca atención. Sería una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo, con el cura, con testigos y con la bendición que la ocasión exigía. Benito y su esposa serían los testigos, y Gertrudis había anunciado sin que nadie preguntara que ella misma haría el almuerzo de fiesta y que cualquiera que intentara ayudar en la cocina ese día sería echado. En los días previos a la boda, la hacienda tuvo un ritmo diferente. No había euforia, no había esa agitación ruidosa que las fiestas suelen traer. Había algo más silencioso y más sólido, la calidad de dos personas que se preparan para algo serio con el respeto que merece. Clara cosió un vestido con la tela azul oscuro que Gertrudis había insistido en comprar en el pueblo, diciendo que una muchacha que se casa necesita ropa nueva, aunque no quiera. Ernesto pasó los días trabajando como de costumbre, pero había en él un asentamiento diferente, como la tierra después de una buena lluvia, firme de una manera que no era rigidez, sino solidez. Una de las noches antes de la boda, Ernesto entró en la recámara principal, la que siempre había sido suya y que ahora sería de ambos, y se quedó parado en medio de la habitación por un tiempo. Había objetos de Amelia que todavía estaban allí, pequeñas cosas que habían quedado después de que ella se fue y que él simplemente había dejado, porque quitarlas parecía requerir una energía que no había tenido. Esa noche los quitó con cuidado, sin rabia y sin ceremonia, guardando lo que tenía valor de ser guardado y dejando ir lo que necesitaba irse. No era borrar. Era lo mismo que había hecho con el recado en las brasas. Era hacer espacio para lo que venía. Clara supo lo que él había hecho sin que se lo contara. Gertrudis se lo había comentado de pasada con esa habilidad de anciana que sabe exactamente qué mencionar y qué omitir. Y Clara se quedó con esa información en el pecho por un tiempo, sintiendo su peso. No era una deuda, no era una obligación. Era el reconocimiento de que ese hombre estaba haciendo algo difícil con la seriedad que merecía y que ella no estaba entrando en tierra de nadie, sino en una tierra que había sido cuidadosamente preparada para recibirla. La mañana de la boda amaneció con el cielo despejado, de ese azul intenso que tiene el campo en los días de septiembre, cuando el aire aún está fresco, pero el sol ya promete calor. Ernesto se despertó temprano, como siempre, tomó su café y cuando fue al cuarto para arreglarse, encontró sobre la cama la camisa blanca que Gertrudis había planchado la noche anterior, bien doblada, con el cuello hacia arriba. Se quedó mirando esa camisa por un momento. Era un detalle pequeño, del tipo que Gertrudis siempre hacía sin que nadie se lo pidiera, y que nunca le había parecido tan grande como esa mañana. Clara se arregló en la recámara del fondo con la ayuda de Gertrudis, quien había insistido en peinarla y que había aparecido con un ramito de flores de azahar del traspatio para prenderle en el cabello negro. El vestido azul oscuro era sencillo, pero le quedaba bien. Resaltaba sus ojos y le daba a su figura una compostura que no era artificio, era simplemente ella misma, en un día en que había motivo para mostrarse entera.
Cuando estuvo lista y Gertrudis la hizo girar para verla, la anciana apretó los labios, como quien contiene algo que la hará llorar si lo deja salir, y solo dijo que se veía bien y que era suficiente. La carreta los llevó al pueblo con Benito conduciendo y su esposa a su lado, y Tomás en el regazo de Clara, envuelto en un paño limpio, durmiendo con esa tranquilidad soberana de bebé que no sabe lo que está pasando, pero está bien en medio de todo. Ernesto iba al lado de Clara en el banco de atrás, y hubo un momento en el camino en que la carreta pasó por un tramo de tierra más irregular y ella se aferró a su brazo por instinto para no perder el equilibrio. Él no dijo nada, pero no se apartó. La iglesia era pequeña, de paredes blancas y campana de hierro, que el viento a veces mecía sin que nadie tirara de la cuerda. El cura era un hombre de mediana edad que conocía a Ernesto desde hacía años y que ofició la ceremonia con esa solemnidad sencilla de quien cree en lo que está haciendo. Dijo palabras sobre los nuevos comienzos, sobre la capacidad del corazón humano de amar sin disminuir lo que amó antes, sobre cómo a veces Dios pone en nuestro camino exactamente a la persona que necesitamos en el momento exacto en que la necesitamos. Ernesto escuchó todo de pie junto a Clara, con la vista en el cura, y cuando llegó el momento de repetir los votos, su voz salió firme, como era firme todo en él, sin temblor y sin vacilación. Clara repitió los votos con voz baja pero clara, mirando al cura, y cuando terminó, giró la vista hacia Ernesto por un momento antes de volver al frente. Él también se había girado, y los dos se miraron por ese segundo en el que todo lo que había entre ellos estaba presente sin necesidad de un nombre. Después, el cura los declaró marido y mujer, y Benito aplaudió antes que nadie, lo que le valió un codazo de su esposa y una risa ahogada, que calentó el aire frío de la pequeña iglesia. En el almuerzo de regreso a la hacienda, Gertrudis había preparado lo que había prometido: mole con pollo, arroz rojo, frijoles de la olla y un pan de elote que estaba sobre la mesa, cubierto con un paño bordado, cuando llegaron. No había mucha gente, solo Benito con su esposa, un vecino cercano que había aparecido con un queso como regalo, y los dos peones más viejos de la hacienda que Gertrudis había invitado por su cuenta, porque creía que la ocasión merecía testigos. La mesa larga que había servido a un hombre solo durante tantos años estaba finalmente ocupada como había sido hecha para estar. Ernesto se mantuvo callado durante gran parte del almuerzo, como era su costumbre, pero había en él una presencia diferente. No estaba ausente como a veces se quedaba, con la mirada perdida y los pensamientos en otro lugar. Estaba allí, en esa mesa, en esa conversación, en esa tarde. Cuando Tomás se despertó a mitad de la comida y comenzó a hacer los ruiditos de quien está despierto y quiere atención, Clara fue a cargarlo, y cuando regresó con el niño en brazos, Ernesto extendió los suyos sin que ella se lo pidiera. Ella le entregó al bebé, y Ernesto se quedó con Tomás en el regazo durante el resto de la tarde. Algo demasiado natural para ser comentado, y demasiado importante para pasar desapercibido. Benito lo vio desde la otra punta de la mesa y giró la cara hacia un lado, fingiendo examinar algo en la pared. Su esposa fingió no haber visto a su marido girar la cara. Cuando los invitados se fueron y la tarde se cerraba en tonos naranjas y morados en el horizonte, Ernesto y Clara se quedaron en el portal mientras Gertrudis arreglaba la cocina, canturreando en voz baja. Tomás dormía adentro, en la cuna que Ernesto le había encargado a Benito que construyera con madera de ley la semana anterior. Una cuna de verdad, del tipo que dura años. La hacienda estaba en silencio, con esa buena quietud del final del día, cuando el trabajo ha terminado y la noche aún no ha llegado, y hay un intervalo de paz entre ambos. Clara estaba descalza,
con los pies en el escalón del portal, mirando el patio donde las gallinas se recogían al gallinero. Ernesto estaba en la silla de al lado, con los codos en las rodillas y las manos abiertas al frente. Se quedaron así por un rato sin hablar, y entonces ella dijo en voz baja, sin volverse hacia él: «Dijiste que había razones que no sabías poner en orden». Él no respondió de inmediato. Se quedó mirando sus manos por un momento. Luego dijo que todavía no sabía ponerlas todas en orden, pero que sabía la más importante. Clara esperó. Él dijo: «No puedo imaginar esta hacienda sin ti y sin él. No puedo imaginar despertar mañana y que este lugar vuelva a ser silencioso. No quiero». Clara se quedó quieta por un tiempo. Luego dijo que había algo que necesitaba decir, algo que había cargado desde el principio y que creía que él merecía saber. Dijo que tenía miedo de que él un día mirara a Tomás y sintiera la falta de lo que nunca tuvo, la falta de un hijo que fuera de su sangre, y que ese sentimiento creciera con el tiempo y se convirtiera en rencor, y que el rencor se convirtiera en distancia. Dijo que no sería capaz de ver que eso le pasara a Tomás, porque el niño iba a aprender a amar a Ernesto como a un padre, y ese amor no podía ser devuelto a medias. Ernesto escuchó todo en silencio, con esa atención que le daba a las cosas que importaban. Cuando ella terminó, él se quedó quieto por un largo momento. Luego dijo con esa voz baja y directa, que era la única voz que tenía: «No puedo tener hijos. Lo sé desde hace 7 años, y en esos 7 años me convencí de que estaba bien así, que no lo necesitaba, que la hacienda era suficiente, y no lo era. Me faltaba algo que no supe nombrar hasta que apareciste en esa tranquera con él en brazos». Hizo una pausa, la miró de frente. «No puedo darte un hijo de mi sangre, pero puedo prometerte que voy a amar al tuyo como a mi heredero, como a mi hijo, como al hombre que recibirá todo lo que tengo y todo lo que soy. Eso no va a cambiar». Clara sintió las lágrimas antes de darse cuenta de que venían. No las contuvo, las dejó correr, y no había debilidad en ello. Solo había la honestidad de alguien que ha recibido algo que ya no esperaba recibir y que necesitó un momento para entender su magnitud. Ernesto no dijo nada más. Extendió la mano en el espacio entre las dos sillas y ella puso la suya encima. Y así se quedaron, mientras el sol terminaba de bajar detrás de los cerros y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscuro del campo. Los años que siguieron fueron años de construcción, del tipo lento y firme que no aparece en las noticias, pero que es lo que hace que las cosas duren. La hacienda creció. Ernesto tomó mejores decisiones con alguien a su lado para conversar antes de decidir. Y Clara tenía en él a un hombre que la escuchaba de verdad y que respetaba lo que decía, incluso cuando no estaba de acuerdo. Tuvieron desacuerdos, claro, porque dos personas con personalidades fuertes e historias pesadas siempre los tienen, pero aprendieron pronto que pelear sin herir es posible cuando hay respeto antes que amor, y ellos habían construido primero el respeto. Tomás creció en esa hacienda como un árbol en tierra buena. Aprendió a caminar en el patio de San Benito. Aprendió a montar antes de los 5 años con Ernesto, sosteniendo el caballo por las riendas. Aprendió el nombre de cada vaca, de cada potrero, de cada capricho del cielo en ese pedazo de México. Aprendió que un padre no es solo quien engendra, es quien se queda, quien enseña, quien está presente. Y Ernesto estuvo presente cada vez, sin excepción, sin vacilación, con esa presencia sólida que era su forma de decir lo que no cabía en palabras. Ramiro intentó causar problemas una última vez, años después, cuando Tomás tenía edad suficiente para entender lo que estaba pasando. Intentó aparecer con el discurso de la sangre y la herencia, el discurso de siempre. Tomás lo escuchó con educación, le agradeció la visita y le dijo que su padre estaba en el campo si quería hablar con él.
Ramiro entendió en ese instante que había perdido, porque la palabra padre había salido sin dudar de la boca de ese niño para hablar de Ernesto. Y no había argumento en el mundo que fuera más grande que eso. Muchos años después, cuando el cabello de Ernesto ya tenía más plata que oscuridad, y Clara tenía arrugas de expresión que eran un mapa de todo lo que había vivido, se sentaron en el mismo portal de siempre en una tarde de septiembre. Tomás estaba en la hacienda de al lado cuidando las tierras que su padre le había comprado cuando se casó. Había nietos corriendo por el patio. Estaba el olor a la comida de Gertrudis, que le había pasado la cocina a la hija de la esposa de Benito, pero que todavía aparecía los martes para supervisar, porque algunas autoridades no se jubilan. Ernesto se quedó mirando el patio por un rato y luego dijo, sin volverse hacia Clara, con esa voz que se había vuelto más ronca con los años, pero no había perdido la firmeza. «Fue lo más acertado que hice en mi vida». Clara preguntó, «¿El qué?» Él dijo, «Haber mandado a Benito a buscar agua y pan esa tarde». Clara se rió, esa risa suya que había tardado en aparecer, pero que cuando apareció, nunca más se fue. Dijo que podría haberla echado poco después. Ernesto dijo que podría haberlo hecho. Dijo que por un momento lo había pensado, pero que había algo en su forma de sostener al niño que no se lo había permitido. Dijo que había en ella una fuerza que él reconoció sin saber que la conocía, la fuerza de quien decide que va a seguir de pie, sin importar lo que el mundo haga, y que siempre había respetado eso por encima de todo. Clara se quedó en silencio por un momento. Luego dijo que había algo que él nunca había sabido, que esa primera noche, después de que él se fue a dormir y la hacienda quedó en silencio, ella se había quedado despierta mucho tiempo, pensando si se quedaba o se iba a la mañana siguiente, que había pensado seriamente en irse, porque había aprendido desde pequeña que depender de la bondad de un extraño era la forma más rápida de acabar con lo que quedaba de dignidad. Ernesto preguntó qué la había hecho quedarse. Ella dijo que había sido el silencio, que había algo en la forma en que ese lugar se quedaba quieto por la noche que le había parecido, por primera vez en mucho tiempo, el silencio de un lugar que podría ser suyo. No el silencio vacío que ella conocía, sino el silencio de algo que está esperando ser llenado. Ernesto se quedó callado con eso. Luego dijo en voz baja que eso era exactamente lo que era, que estaba esperando, que solo no sabía que estaba esperando hasta que ella apareció. El sol fue bajando detrás de los cerros de siempre, pintando el cielo con los mismos colores de siempre, y ellos se quedaron en el portal con las manos entrelazadas, mientras la tarde se convertía en noche y los grillos comenzaban su concierto de siempre. Era una escena simple, del tipo que no entra en los libros de historia porque parece demasiado pequeña, pero era exactamente el tipo de escena que está hecha de una vida entera de decisiones correctas, de dos seres que estuvieron rotos y que encontraron en el otro no la mitad que faltaba, sino el valor de ser enteros de nuevo. Y así, mi gente, la historia de Ernesto y Clara nos recuerda que las heridas más profundas de la vida a veces se convierten en la puerta por donde entra el amor más verdadero. Que un hombre que juró nunca más amar abre el corazón cuando aparece alguien que no llega pidiendo nada, solo necesitando un lugar para quedarse. Que padre no es un título de sangre, es una elección hecha todos los días. Es presencia, es amor que no flaquea cuando es puesto a prueba. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, compártela con quien necesite escuchar esto hoy. Y cuéntame en los comentarios cuál fue el momento que más te emocionó. ¿Fue cuando Ernesto cargó a Tomás por primera vez? ¿Fue la propuesta honesta que le hizo sin saber poner todo en orden? ¿Fue la promesa que le hizo en el portal esa tarde? Cuéntamelo, quiero saber qué se quedó en tu corazón. Suscríbete aquí al canal Cuentos del Campo, activa la campanita y hasta la próxima historia.
Que Dios bendiga tu vida, así como bendijo la de Ernesto, la de Clara y la del pequeño Tomás. Quédate con Dios.